Primera de Corintios 14:5. Voy a leer aquí donde dice la palabra: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es un querer de Pablo el que todos hablen en lengua. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque la iglesia de los Corintios fue la iglesia que tenía todos los dones espirituales. No hay otra iglesia. Recuerden que Pablo levantó 13 iglesias. Y creo que la de Hebreos, aunque no tiene el autor, es de Pablo también. Eso es un concepto mío. Pero esas 13 iglesias que levantó Pablo, no creo que haya otra que tuviera los dones que tenían la iglesia de Corinto. Sin embargo, algo que cualquiera dice, no, pero no es posible, eso se contradice. La iglesia de más dones era la iglesia más desorganizada y que le dio más dolor de cabeza a Pablo. Usted se preguntará, pero ¿y cómo que un creyente lleno del Espíritu Santo da problemas? Porque si lo que los pastores queremos y los líderes es que todo el mundo esté lleno del Espíritu Santo. Porque eso significa que a la gente no hay que coger lucha con ellos, porque es que está lleno. Se supone que esa vida llena lo vas a llevar a la obediencia, a trabajar para Dios, a congregarse, a ser humilde. Pero no, esa iglesia de los dones fue la que más trabajó, y Pablo le tuvo que llamar a ellos carnales. Provocaron divisiones, porque decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Y los dones que fueron dados para bendición en la iglesia estaban produciendo problemas por algo sencillo: no había orden. Entonces lo que vino a ser de edificación para la iglesia pasó a ser lo que es una espada afilada en la mano de un inexperto, que en vez de usarla bien se puede cortar. Y los corintios comenzaron a tener situaciones donde estaban mal utilizando los dones, mal utilizándolo. Por eso, en el capítulo 13, después de Pablo hablar del amor, cuando lo termina, dice, al terminarlo, le dice, pasa al 14 y dice que procuren el amor del que él habló en el 13, pero le dice, y no impidan el hablar en lenguas. No lo impidan. El que ellos tuvieran ese desorden en las lenguas no llevó a Pablo a prohibirle que hablaran en lengua. No, él lo corrigió para que la usaran conforme al modelo bíblico. Por eso le dice que deben, yo quiero, dice Pablo, que todos hablen en lenguas. Ahora, Pablo estaba consciente que todos no iban a hablar en lengua como don. Recuerden que yo le expliqué que una cosa es el don de lengua y otra cosa es hablar en lengua un día. Y que bíblicamente yo soy de los que enseño y creo que la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lengua. No hubo una persona en el Nuevo Testamento, no hubo un acontecimiento donde el Espíritu Santo bautizó a gente que no hablaran en lengua. Siempre decían, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ya yo le hablé en Hechos 10, cuando Cornelio, un inconverso, con sus amigos inconversos, el Espíritu Santo cayó mientras Pedro hablaba, y esos inconversos, sin todavía haberse arrepentido de que públicamente, comenzaron a hablar en lengua. Lo bautizó el Señor antes de que ellos aceptaran a Cristo públicamente. En medio del mensaje el Espíritu se movió y ellos comenzaron a hablar en otra lengua. O sea, aunque ha cambiado mucho, porque las iglesias casi no hablan ya de bautismo en el Espíritu Santo. Es muy difícil encontrar una iglesia ya que hable de bautismo del Espíritu Santo y que hable de la venida de Cristo. Esos temas se han sacado. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es lo que debe seguir a la salvación. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero que todos hablen en lengua.
pero él hace énfasis y dice, pero yo más quiero que profeticen. Más yo quiero que profeticen. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí la palabra clave es edificación. Si ustedes leen en Efesios 5, donde están los 5 funcionarios que dejó Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, son los 5 funcionarios que dejó el Señor para que, dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación. En la iglesia, todos los ministerios, todos deben tener un objetivo, el número 1, la edificación de la iglesia. Por eso somos tan celosos en que el que se pare aquí no venga a hablar sandeces, porque es a edificar el cuerpo de Cristo. El tiempo es oro y no se puede desperdiciar. Por eso yo le digo a los hermanos, si a usted le dan esa oportunidad, que es un honor, un privilegio grande, usted poder hablarle al pueblo de Dios, no lo desperdicie. No, se le va a dar una oportunidad. Piense en qué parte de la Biblia usted se va a concentrar para hablarle al pueblo. Porque si usted usa la palabra de Dios, difícilmente que usted no edifique. Ahora, si usted comienza a inventar con cuentos, con sueños y con cosas personales y con un Dios me dijo, una cosita que a mí no me cae bien, y se lo voy a decir con toda honestidad, son más de 30 años que tengo atacando esto. Ese Dios me dijo ha llevado a tanta gente a los errores, que Dios fue que me dijo y que Dios fue que me dijo. A mí me gustaría que usted más me diga, Dios me lo está diciendo en la palabra. Hay mucha posibilidad de caer en errores cuando usted comienza a depender de voces. No que yo obedezco si yo oigo una voz. Es que hay demasiadas voces en los aires. Y el diablo se mete. En todos los años que llevo en el evangelio, yo le puedo decir que yo he escuchado la voz de Dios. Pero yo no ando predicando eso. No, porque si Dios hubiera querido que esta iglesia se edifique, su iglesia me refiero, se edifique a través de sueños y de gente recibiendo mensajes directos, entonces no termina el tiempo profético con Juan el Bautista. Y después de Juan el Bautista se dejó el evangelio. Y el evangelio es para que usted lea todo lo que usted necesita para ser salvo. Y las cartas apostólicas es todo lo que usted necesita para su doctrina. Usted quiere tomar una decisión, usted no puede esperar de que voy a tomar una decisión, yo voy a ver si oigo una voz que me habla. ¿Ay, usted brujo? No estoy negando que Dios, aquí hay gente que sabe que han oído la voz de Dios. Y a mí Dios me ha hablado y ha mencionado mi nombre y lo he hablado y usted sabe bien que Dios habla. Pero nunca fundamente su vida cristiana en escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuál es la voz de Dios? Una voz que voy a oír. Eso no es lo que dijo Pablo, eso no es lo que dijo Juan, eso no es lo que dijo Cristo. No, Cristo dice, vas a juzgarnos no por la voz que oíste en el aire. Dijo, yo no condenaré al mundo, mis palabras condenarán al mundo. Entonces, cuando el creyente entra, le estoy hablando y la pastora sabe muy bien que no es de ahora. Y Galín también lo sabe muy bien. Yo toda mi vida he tenido inconvenientes con personas cuando estaba en la Príncipe, siempre con estas personas que lo menos que hacen es citar la Biblia, pero sí constantemente están diciendo que Dios me dijo. Y Dios me dijo, y yo hago la cosa cuando Dios me habla. Y si Dios no me habla, yo no me muevo. Pero yo le pregunto, ¿y cómo es que Él te habla? Dios te habla cuando se abre la Biblia. Repito, no digo que Dios no te va a hablar en algún momento, pero tampoco, como decía Ezequiel el día pasado en un estudio, que él no entiende, él tiene tantos años en el evangelio y no entiende cómo que es evangélico, que todos los días que Dios le habla. Ah, Dios me dijo que no coma arroz. Ah, no, que Dios me dijo que no me bañe hoy.
No, que Dios me dijo ahora, uno se me acercó, varón, me dice Dios que me dé esto. Que Dios me está diciendo, o como dice una, por esa tiene problemas mentales, ustedes lo saben, que me dijo en estos días, yo le veo una falda que tiene puesta y le digo, pero ven acá, yo no recuerdo que tú compraste esa falda. No, que Dios, el Espíritu Santo me dijo que la cogiera, y yo la cogí. Pero ya ustedes saben que es gente que tiene problemas. Entonces, sépanlo que el pastor del Orbe, aquí en la radio, en la televisión, en todas las plataformas que me toca predicar, siempre ha atacado ese tipo de conducta. A mí me dijo una profeta, que yo la enfrenté mucho en el pasado, y no hace mucho, que tenía una insistencia por comunicarse conmigo, hasta que lo logró, y le cogí la llamada, pues ya quería ir a mi casa, pero me llamó, y cuando me llama, ay, quería hablar contigo, yo estaba en Miami. Primero me lo dice con una arrogancia, yo estuve en Miami, y allá Dios me habló. Digo, ¿y qué le dijo Dios? Me dijo que te dijera lo siguiente, que te vaya de evangelista por las naciones y los campos, que todos esos hermanos que tú tienes ahí, se lo entregue todo a una iglesia, y tú vete a predicar que Él te va a sostener. No quieran ustedes saber todo lo que yo le dije, pero nada fue de compuesto. Yo solamente le dije, wow, ¿cuánto tiempo te dediqué? Nada más te voy a dedicar 30 segundos más. Le dije, lo primero es que no creo en ti como profeta. No ahora, nunca he creído en ti como profeta. Por lo tanto, ese Dios que te habló a ti, a mí no me ha hablado. Así es que siga su camino y vaya a buscar a otra persona, porque usted marcó el teléfono equivocado. Se acabó. ¿Qué yo pude ver ahí? Desenfoque total. Porque esto es un colmado, que yo lo voy a quitar y le voy a entregar la mercancía a otro colmado para que la venda. Que el Señor reprenda al diablo. Usted se ríe y todo, pero yo les cuento todo lo que yo he visto por persona, que se le mete una espiritualidad por encima de todo el mundo, y de repente se creen que solamente a ellos le habla Dios, y a partir de ahí todo el mundo está mal. Desde que yo veo a alguien en ese camino, digo, ay, ayúdalo, Señor, porque es que ya yo he visto demasiada gente caerse cuando cogen ese camino. Lo primero, que si usted quiere crecer en el evangelio, necesita humildad. Y estar dispuesto siempre a escuchar humildemente el consejo de la palabra de Dios. Yo puedo decirte una revelación, por eso es como cuando me dice a mí alguien, pastor, usted tiene que creerme porque Dios a mí me mostró esto. Recuerden, revelaciones personales, usted las cree si quiere. Si un hermano le dice a usted que Dios le mostró algo, usted lo cree si usted quiere y no está pecando. Ahora usted peca si no cree lo que dice la Biblia. Revelaciones personales. ¿Por qué surgió la iglesia adventista? ¿Por qué surgió los testigos de Jehová? ¿Por qué tenemos los mormones? Si yo le explico a ustedes, quizá en un momento les dé un estudio de todas esas sectas que han surgido. Todas surgieron por alguien que, según él, Dios le dio una revelación especial. El de los mormones, Joseph Smith dice que el ángel Moroni descendió y le habló y le dijo, te levanté para formar la verdadera iglesia. Y ahí está lo que son los mormones. Las adventistas, 3 personas, Elena de White, Joseph Bay y Hiram Edson, se juntaron. Elena de White vio un cielo abierto y al sábado envuelto en un manto, y ya formaron a los adventistas del séptimo día. Todas las religiones falsas se fundamentaron, que nacieron en base a la revelación de alguien que dijo que Dios le habló. Está hablando de historia real de lo que ha pasado en la humanidad y en la historia de la iglesia. Entonces, cuídese de todo eso. Me gustaría que si usted se para a predicar aquí, yo disfruto los hermanos. En estos días estaba la hermana Maggie dando un mensaje. He visto a otros hermanos, cogió un salmo y lo desglosó. Eso yo me lo como así. Porque cuando usted desglosa un salmo, un pasaje bíblico, no hay forma de que usted no edifique. Porque es que la palabra sola tiene poder. Leyéndola solo, ella tiene poder. Amén.
Entonces, por eso le dije que puede tardar mucho, porque siempre estos estudios se va por otra parte que tiene que ver también con el tema. Pablo está diciendo, quiero que profeticen mejor, porque al profetizar, dos tipos de explicación. La profecía puede ser que Dios te la dé en el momento. La Biblia habla de hombres que recibieron profecía y la dieron de una vez. A Pablo en una ocasión le dijo un profeta llamado Agabo, ¿de quién es este cinto? Dice el Espíritu que el dueño de este cinto así lo van a amarrar cuando llegue a Jerusalén. Desde que llegó lo amarraron. Pero también cuando Pablo habla de profetizar se refiere a hablarle a la gente de lo ya profetizado en la palabra. Edificado, dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cuando Pablo dice eso, está diciendo, háblenle a la iglesia usando el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero no se olviden que la principal piedra es Jesucristo. Si ustedes utilizan esas profecías bíblicas, si utilizan lo que los apóstoles enseñaron y se concentran en Cristo, ustedes edificarán la iglesia y ahí no hay problema ni van a haber errores. Ahora pues, hermano, entiendan esto. Ahora pues, hermano, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablara en revelación, o en ciencia, o en profecía, o en doctrina. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Estoy dando doctrina. Doctrina, explicando la palabra, eso es doctrina. Ahora, si yo me siento aquí a hablarle a ustedes, y ustedes están esperando que yo le hable, pero yo comienzo a hablar en lengua aquí, y lengua, y lengua, y lengua, ustedes no se van a edificar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, estamos en el 7, si no dieren distinción de voces, ¿cómo no sabrá lo que le toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, oigan, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que ustedes dicen? ¿Por qué? Porque estarán hablándole al aire. Ustedes lo han visto y posiblemente nosotros también en nuestro culto, ¿cómo no? Hay que hacer autoanálisis. En la calle, ¿no ha visto usted en la calle un culto al aire libre y un hermano coge el micrófono frente a inconverso? ¿Y qué se pone? A hablar en lenguas. Yo le pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? Usando incluso hasta el sentido común. Y he visto hermanos predicarle a inconverso y hablándole al inconverso se sueltan a hablar en lengua. Y el inconverso esperando que él termine de hablar en lengua. Y viene, mira, Cristo te ama, llama, 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 llama. El inconverso se asusta, ¿qué es lo que te montó? Porque ellos no entienden eso. Si yo al predicar no logro convencer a la otra persona, mi predicación no tuvo efecto. Predicación, como la definición lo dice, ¿qué es predicación? Son las buenas nuevas dadas por un hombre a otro hombre o a otra mujer. Entonces, si yo voy a predicar, el que me va a escuchar tiene que entender lo que yo le voy a decir. Si no lo entiende, ¿cómo toma una decisión? Como ya le hemos dicho en los estudios de homilética, el mensaje tiene que afectar el intelecto. También tiene que afectar las emociones y después la voluntad. Lo primero es el intelecto. ¿Qué estoy ahora mismo afectando yo frente a ustedes? Porque ustedes me están mirando todos. Incluso yo veo como los estudios de ustedes me encantan, porque veo que se me concentran, que ni se matan un mosquito si le pica. Eso es porque el intelecto está recibiendo. Ahora, ¿qué va a producir eso? Que al usted alimentar el intelecto, las emociones van a responder. Porque al entender, ¿qué hace usted? Gloria a Dios, es verdad. Eso son las emociones. Y la voluntad es cuando usted dice, wow, es verdad. Eso que dice el pastor, es verdad, no lo vuelvo a hacer. Porque aquí todos, en el camino, vamos corrigiendo. Yo no soy el predicador que era cuando comencé. No soy el mismo predicador, porque en el camino se van corrigiendo cosas
Y el que quiere crecer tiene que ser humilde para darse cuenta que debe ir cambiando. Entonces, cuando usted toma esto en cuenta, usted va a edificar la iglesia del Señor. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro, 11, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también, 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ¿cuánto lo anhelan? Es un mandato. Los dones espirituales hay que anhelarlo. No hay nada de malo en que usted también lo pida. Porque Pablo dice, desead los dones espirituales. ¿Para qué yo quiero dones espirituales? Bueno, porque son las herramientas para yo trabajar para Dios. Todo el que quiera trabajar para Dios debe querer los dones espirituales. Porque el don espiritual es igual a la herramienta de trabajo. El hermano Minier es un buen maestro constructor. Minier, por si no lo sabían, le hace la casa que ustedes quieran. Ese es un tremendo maestro constructor. Pero yo estoy seguro que cuando Minier va a trabajar, ya de seguro que él solamente manda, que no creo que ya haga gran cosa, pone a los otros. Usted se faja todavía. Bueno, pero de seguro que usted necesita herramientas. Pero yo me siento bien, pero ya como me están faltando algunos, me han quedado pocos años ya para la fuerza. Bien, pero las herramientas, va a necesitar, qué sé yo, qué martillo, va a necesitar, ¿cómo le llaman? Nivel, serrucho, ¿qué más usan los obreros de la construcción? Cinta para medir. Esas son herramientas. Usted no se va a aparecer en una construcción a comenzar a trabajar con la mano pelada. No, porque va a necesitar herramientas. Las herramientas del creyente son los dones espirituales. Usted quiere ganar almas, va a necesitar don. Porque el inconverso no oye a todo el mundo. Para convencerlo tienes que hablarle a alguien que tenga el don, porque ellos van a ser tocados y van a aceptar al Señor. Entonces, pídalo. Señor, yo necesito el don de fe. ¿Por qué? Porque con el don de fe yo voy a ver cosas sobrenaturales y voy a poder mostrar un evangelio con señales. Cuando usted va a una casa y ora por un enfermo y se sana, ya usted tiene la puerta abierta. Cuando usted le vaya a predicar a tal gato, se lo van a poner ahí para que usted le hable. ¿Por qué? Porque ya vieron que lo que usted predica es real. Pero eso no ocurre si no tenemos los dones. Entonces hay que pedir los dones espirituales. Los dones. Entonces dice el apóstol Pablo aquí que nosotros que lo anhelamos, entonces tenemos que procurar abundar en ello para la edificación de la iglesia. O sea, lo tengo. Ay, yo quisiera tener ese don profético. Pero cuando lo tiene, lo va a usar ¿para qué? Para beneficio propio. Para vanagloria. Para inflarte. Para creerte la gran cosa. Así no. Los dones no son para que usted se crea la gran cosa. Los dones son para que le pueda servir a Dios con efectividad. Amén. Entonces por eso está diciendo Pablo, tiene que tener esos dones y anhelarlos, pero que sean para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, estamos en el 13, pida en oración poder interpretarla. Mira, es una oración que casi nadie la hace. Pero todo el que habla en lengua debe pedirle a Dios el don de interpretación. Porque eso es un don. La interpretación es un don. ¿Qué va a ocurrir si Dios te da el don de interpretación? Que cuando tú hables en lengua, ahí mismo tú podrás interpretar lo que dijiste. Aunque hay dos tipos de lengua. De acuerdo a 1 Corintios 14, en el 1 por ahí primero, donde comenzamos el viernes. Hay dos tipos de lengua. Está la lengua que es para tú interpretarla con el don de interpretación. Y está la lengua que ni la va a interpretar tú, ni te la va a interpretar nadie, porque es en el espíritu, donde tu espíritu conecta con el espíritu de Dios. Y ahí nadie lo va a entender. Nadie lo va a entender. Porque dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el espíritu habla misterio.
Yo recuerdo en una ocasión, Mateo está aquí, me acompañó una vez a Asua y Antonia iba con él. Estábamos dando un culto con Natanael en una iglesia nueva. Regresamos de Asua en una camioneta defectuosa y veníamos Antonia y yo atrás en la última parte. Mateo iba cerca del chofer que se llama Octavio, no sé si esté vivo. Y veníamos regresando. Yo hace rato que me estoy dando cuenta que la guagua viene fallando, tirando tiros. Y dijo, se va a quedar. Ya era como la 1 de la madrugada. Y Antonia, que está al lado mío, miramos hacia atrás y vemos que vienen 2 motoristas que inmediatamente lo vi, me di cuenta que no tenían buenas intenciones. Ellos aceleraban y la guagua reducía. Ellos acelerando y la guagua reduciendo. De repente Antonia comienza a hablar en lenguas. Y yo comienzo a hablar en lengua también. ¿Qué habló Antonia? No sé. ¿Qué hablé yo? No sé. Pero duramos más de media hora los dos hablando en lengua y lengua. Y mientras hablábamos en lengua, cuando miramos hacia atrás, los motoristas se devolvieron y la guagua hizo así, y arrancó. Y llegó aquí sin ningún problema. Que yo puedo entender que el espíritu mío y el de Antonia conectaron al Espíritu Santo y de repente hubo una conexión donde el peligro que nos acechaba, el espíritu lo vio y en intercesión fue bloqueada la obra de Satanás. Es posible que hay momentos que usted orando en lengua no sepa lo que oró, pero el espíritu logró entrar a la profundidad y le produjo a usted una bendición grande. Más adelante lo explica mejor el apóstol Pablo. Porque si yo oro en lengua desconocida, oye lo que le dije ahora. Si yo oro en lengua desconocida, el 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15, pues ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjense que Pablo no lo está prohibiendo. Él dice, se puede orar en el espíritu, que es en lengua, pero también hay que hacerlo con el entendimiento. Quiero que me traigan el control del aire, Aridio, que encendió esto, lo dejó muy alto, no está tirando nada. Gloria al nombre del Señor. El 16, porque si bendice solo con el espíritu, oigan lo que le interesa a Dios en esta explicación. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que ha dicho. O sea, el que está sentado allá, que te oyó hablar en lengua, no puede decir amén. Porque el amén la palabra amén significa así sea. Y usted no sabe lo que él está diciendo. Gracias, José. Usted no sabe lo que está diciendo porque hay gente que en lengua están blasfemando. ¿Sabían eso ustedes? Personas en lengua. ¿Sabían que los brujos hablan en lengua? Y que yo le he ministrado a personas que en lenguas están hablando y es endemoniado. Yo estaba una vez predicando en la iglesia MI de la 17 y después que estábamos ministrando un tremendo momento, me van a buscar al altar y me dice un hermano, pastor, vaya a la puerta que hay una muchacha que está hablando un lenguaraje y ella no hay quien se le acerque porque esa mujer agarraba a los hombres por los pies y los tumbaba. Y le tiraba un lenguaraje y le hacía así con esas manos y se le mandó todo el mundo. Y ya yo estaba cansado, muy tarde me dice, pastor, vaya y ore por ella. Y yo cogí para allá y desde que la alcanzo a ver, me tira un lenguaraje y después que tira el lenguaraje me dice, yo soy Anaí Xavier. Óigame, cualquiera se manda si no está lleno de Dios. Y yo cuando la vi, yo simplemente le dije, no me importa quién tú seas, pero de aquí te va hoy. El asunto es que comenzamos, esa muchacha la agarré por las manos y comenzamos ahí en el medio de la iglesia, una batalla. Cuando yo vi que ya se iba a robar el show, la suelto y sigo ministrando en el altar. Como a los 10 minutos se para y va con la mano para arriba. Y me dice, pastor, venga, que ella fue libre, quiere a Cristo. Pasa y oro por ella. Ahí mismo viene la mamá. Y dice, pastor, yo soy la madre.
Yo se la vendí a Satanás cuando tenía 5 años. Y esa muchacha se quiere quitar la vida. Esa muchacha es una cosa terrible. Y hoy la traje al culto y mire todo lo que me ha hecho. Pero hoy ella ha sido libre. ¿Y sabe lo que ella hizo? Cuando le oramos y le ministramos, ella comenzó a danzar y a dar vueltas. Fue libre, Dios la libertó ese día. Pero ¿cómo era que ella estaba hablando en el piso? En lengua. ¿Y quién estaba en ella? Anaísa. Entonces Anaísa habla en lengua. Marta la dominadora habla en lengua. Todos esos demonios hablan en lengua. Entonces, y si va y usted le dice amén, y es un demonio que habló. Ustedes me están entendiendo lo que yo les quiero decir. Por eso es que Pablo está diciendo, porque si tú a la verdad da gracia y habla en lengua, pero entonces, ¿qué ocurre? El que ocupa el lugar de simple oyente, 16, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracia? Yo no le digo amén a todo. Eso es como, yo le digo a la iglesia, tenga madurez. Denle tiempo al predicador. No, el predicador apenas comenzó a hablar y aplauso y no lo dejan hablar. No, yo tengo que saber a qué voy a aplaudir. Yo tengo que esperar que el predicador, tengo que ver qué es lo que él trajo. Ustedes observarán, y muchos hermanos ya me dicen que me conocen bien, porque ustedes se verán que yo me siento frente al predicador y me han observado a mí casi la mitad del culto sin hacer nada. Y yo sé en el momento que ya yo comienzo a decirle amén a lo que él está diciendo. Porque muchas veces los hermanos en las emociones a todos le dicen amén. Y el diablo si es malo a su nombre, gloria. Y no se dieron cuenta que la expresión ahí terminó en el diablo. Y terminando de mencionar el diablo a su nombre, gloria. No, por eso hay hermanos que se cuidan y dicen al de Cristo, porque ya saben que todo eso existe. Y usted sabe que una de las cosas que el diablo quiere es que lo adoren. Por eso le dijo a Cristo, te voy a dar todo lo que hay si me adora. Y cada vez que alguien lo adora, él se siente bien. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice aquí Pablo 18, doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos ustedes. Porque Pablo tenía dones espirituales y hablaba idioma también. Aunque aquí no estaba hablando de idioma, estaba hablando del don de lengua. Pablo tenía el don de lengua. Dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo, yo hablo mucha lengua. Ahora, cuando yo voy a ustedes, prefiero 5 con entendimiento para que ustedes se edifiquen. ¿Lo han visto ustedes? Sí. Van a una casa que no son cristianos, inconversos. Hay inconversos que le tienen miedo a invitar a evangélicos a su casa a orar. Una hermana me invitó una vez a que la acompañara a una casa de una casa de clase media, casi alta. Y cuando nosotros llegamos ahí, los vecinos corrieron para allá. Ellos pensaron que la mujer se había muerto. Me dio una vergüenza, hermano, porque era una casa, un edificio, y cuando la hermana, lo primero que la hermana de que llegamos subiendo los escalones, ¡uy! Siento los pichones. Yo no me le fui ese día a esa mujer. Y cuando entramos, la pobre viejita asustada, pues ya está en un asiento. ¡Ay, aquí hay pichones! Se sienten. Eres tú que tienes los pichones. Porque ¿qué es lo que se sienten pichones? No, yo siento a Dios en mi vida, no pichones. Entonces, cuando comienzan a orar, se hace un escándalo en esa casa. Padre, en el nombre de Jesús, desaloja. Y llega gente. ¿Y qué está pasando? Todo el corredero. No había 911. Si hubiese habido 911, ¿lo llaman? Mis hermanos, Dios te escucha como quiera. Yo puedo ir a cualquier casa y con esta voz como ustedes me oyen, Padre, en el nombre de Jesús, mire esta señora, yo quiero que tú la bendiga, la ayude, la liberta. Así Dios la liberta. Pero yo no puedo esa señora enferma y una casa que no están acostumbrados. Aquí haga lo que usted quiera, vos haga todo lo que usted quiera, pero ahí tiene que tener sabiduría para que lo entiendan y reciban el mensaje. No es lo mismo. No, el pastor del orbe quiere que uno esté frío. No es que quiero que usted esté frío. Quiero que usted haga la cosa en orden. Porque el objetivo es que usted convenza. Entonces usted llega a una casa a orar y lo oyen a la otra calle. Y ahí
viene entonces lo que la gente a veces mejor se aleja. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo tenía un amigo, bueno, ya le hablé de un testimonio de ese hermano que Dios hizo. Recuerden que yo busqué todos los cuartos del banco. Ya lo oyeron con ese testimonio, ¿verdad? Esa misma persona también tenía una situación, él era que estaba demasiado lleno. Y me consta que él estaba demasiado lleno, pero no se controlaba. Y para mí se me hacía difícil porque yo era administrador de un restaurante muy fino. Y ese hermano llegaba allá, yo con todos los clientes sentados, esperando su comida, un lugar bien. Y ese hermano desde la puerta, ¡varón de Dios! ¡Shamacaba, shamacaba! Entonces, esos clientes se me hacían así. Y se me ponía a danzar en medio de los clientes. Y danzando entre los clientes, hablando en lengua. Y esos clientes decían, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya yo cuando lo veía me asustaba. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que usted no se pueda controlar en un lugar público así? Sencillamente porque usted no se formó bien. ¿Está pecando? No está pecando. Pero lamentablemente está usando mal un don que le dieron. Porque ese don tiene que ser para edificación. Hermanos, qué lindo dice Pablo aquí en el 20. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero sean maduros en la forma de pensar. ¿Qué está diciendo aquí? Maduren. Hay cristianos que cuando maduran parece que están fríos, pero no es que están fríos. Yo recuerdo cuando yo comencé el instituto bíblico que me encontré cantidad de cristianos que me pusieron la cabeza así. Es más, cuando los comencé los dejé en la primer cuatrimestre, porque me llenaron la cabeza y me decían muchos hermanos, el instituto bíblico es del diablo y todo el que se mete ahí se enfría. Yo, pero ¿cómo va a ser que yo me voy a enfriar? Sin varón, córrale a eso, se va a enfriar. Y yo hasta me atreví, me metí. Cuando yo comienzo a estudiar teología, a estudiar la forma de predicar, la hermenéutica, a interpretar los versículos, digo, ¿y por qué me voy yo a enfriar por esto? No, lo que pasa es que cuando te enseñan la verdad, tú comienzas a soltar cosas que tú hacías que no estaban bien. Por el fanatismo. Métase tú a la cabeza, el evangelio no es fanatismo. El evangelio es realidad. El evangelio no es emoción. El evangelio es realidad. Cuando tú llevas un evangelio de emoción, un culto como este, tú te incómodo. Incómodo y de repente se te sale, ¿y qué? ¿Por qué no alaban a Dios? Yo estoy muerto. No, no hay nadie muerto. No, porque es un momento que lo que están es nutriéndose. Y ese tiempo que teníamos ahorita con Elesia aquí pasó. Ahora estamos en un tiempo de escuchar la palabra de Dios. Entonces, sean maduros sean para la malicia, sean ustedes como niños, pero sean maduros en el modo de pensar. En el 21, en la ley está escrito, en otra lengua y con otro labio hablaré a este pueblo y ni aún así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero las profecías no a los incrédulos sino a los creyentes, para que se edifique. El 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Ahora yo le pregunto, porque he oído cristianos, a mí no me importa que me llamen loco. Si yo soy loco es para Dios. No, pero interprétamelo por la Biblia. Porque Pablo habló que el evangelio es locura a los que se pierden. Pero Pablo se estaba refiriendo porque los griegos, la cuna del conocimiento y la filosofía, ¿saben por qué ellos no querían convertirse? Porque encontraban el evangelio muy sencillo. Porque el griego seguía la filosofía. Por eso cuando Pablo fue a Atenas, que estuvo ahí unos días, dice que le permitieron hablar en el Areópago. Era un centro donde ahí todos los filósofos arengaban, hablaban y la gente iban a escucharlo. Y los griegos tenían comezón de oír, lo que les interesaba era la ciencia.
Y cuando Pablo fue allá a Atenas, dice que ese día le permitieron a él hablar en el aerópago, en el centro. Y cuando se paró ahí, observó que habían tantos ídolos en ese lugar. Y Pablo comenzó diciendo: varones atenienses, observo que ustedes son muy religiosos. Porque ellos tenían ídolos de toda clase y en el medio tenían un santuario sin nada. ¿Y sabe cómo decía el santuario? Al Dios no conocido. Eso era por si se nos olvidó un Dios y para que no se ponga guapo, ese altar que está solo es de él, por si aparece otro. Entonces Pablo llegó ahí y le habló y le dijo: el Dios no conocido que usted no conoce y lo están adorando sin conocerlo, ese es el que yo le anuncio. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templo de mano. Entonces, cuando Pablo terminó, ¿sabe lo que ellos dijeron? ¿Y qué quiere decir este palabrero? Oiga cómo le llamaron a Pablo, el mensaje de Pablo. ¿Qué quiere decir este palabrero? Eso era un menosprecio, porque ellos con toda esa filosofía que tenían, y este palabrero que está diciendo este hombre. Por eso Pablo dice: para ustedes los griegos, que creen que tienen la sabiduría, mi evangelio para ustedes es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por los evangelios agarraron eso fuera de contexto y ahora ellos se justifican en hacer desorden y dicen: si estoy loco es para Dios. Pablo no habló de eso, habló de que si el evangelio era locura para los griegos, para él era salvación. Fíjense cómo la gente coge versículos y con ello justifica muchas veces vivir una vida de desorden. Quiere decir que yo no tengo para qué parecer un loco. No, por el contrario, somos embajadores de Cristo. Por eso le digo a los hermanos, a veces, bueno, de hecho, va a haber un lunes, aquí está Merari, está Ángel, están todos los hermanos que están trabajando. Dios los bendiga, un equipo lindo que está trabajando los domingos en evangelismo. La mayoría no se ha bautizado y está haciendo un trabajo bueno. Y yo le dije que una vez al mes, ya yo me comprometí, un lunes no se va a dar culto porque les quiero dar un curso de evangelismo. Porque yo quiero que ustedes cuando salgan a evangelizar lo hagan de una forma que representen a Dios. Y por eso es bueno que se preparen. Usted no puede salir a la calle y sin la preparación necesaria, porque posiblemente usted, sin ninguna mala intención, presente un evangelio que no es como Dios quiere. Entonces, usted va a predicar el evangelio, en su mente ponga: soy un embajador. Tengo que saber cómo voy vestido. Por eso le dije a la semana, aunque no se han bautizado, si van a salir a evangelizar, exíjanmele ropa decente. Yo no soy un predicador de ropa, pero tengo que decirle que usted y yo somos embajadores y usted no va a encontrar el embajador de Estados Unidos o de cualquier país, usted no lo va a encontrar andando de todas formas, porque representa un país. Nosotros representamos la ciudadanía celestial y donde llegamos, ejemplo en el vestir, ejemplo en las palabras, en la conducta, en la forma, en todo tenemos que representar el reino de los cielos. Amén. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, van a decir que están locos. Pero si todos profetizan, o sea, hablando con entendimiento, y entra algún incrédulo, oiga, o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Oye lo que está diciendo Pablo. Esos inconversos, cuando usted le hable así, cuando usted lo haga con entendimiento, que ellos lo entiendan, al final van a decir: verdaderamente ustedes tienen a Dios. Yo lo quiero también. Ese Dios yo lo quiero. El 26. Que hay, hermanos, cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Oye, todo lo que ocurre, atiendan en el culto. Cuando él dice de reunirse aquí, la iglesia primitiva no era como nosotros. La iglesia primitiva no tenía templo. Mucha gente se equivoca con eso. La iglesia primitiva no tenía un templo como nosotros. La iglesia primitiva se reunía en casas, muchas veces. Casas alquiladas, casa de un hermano. No había templo con púlpito, eso era en el Antiguo Testamento.
No sé si le estoy diciendo algo que ustedes están sorprendiendo. Porque yo veo una persona a veces con un temor de que, ay, cuidado que ese es el altar. No, el altar es todo, porque para Dios todo, hasta tu casa tú tienes que cuidarte, porque Dios está ahí también. En el Antiguo Testamento existía el altar, el lugar santo, el lugar santísimo. Después de Cristo, la iglesia primitiva no tenía templo. Ellos se reunían en casas. Entonces, por eso dice Pablo, cuando ustedes se reúnan, ellos se reunían para adorar a Dios. Cuando ustedes se reúnan, le dice, cada uno de vosotros tiene salmos, que eran como decir hoy las alabanzas que cantamos. Los salmos eran alabanzas. Tienen salmos, tienen doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. Pero ahí le dice, le pone la tapa al pomo. ¿Cómo dice ahí? Hágase todo para edificación. Ahí se resume todo. Hágalo todo para edificación. Voy a predicar, tiene que ser para edificación. Voy a cantar, tiene que ser para edificación. Todo para edificación. Dice, si hable alguno en lengua extraña, sea esto por dos o por lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir, el espíritu no te podrá llevar a lo que tú no quieres. Los demonios ponen a la gente a hacer lo que ellos no quieren. De tal manera que el que esté endemoniado, en cualquier momento los demonios lo ponen a hacer un show. Ustedes no han visto gente que de repente en un culto patalean, lo ponen a hacer de todo. Ellos no se dominan porque los demonios lo controlan. El espíritu no trabaja así. El espíritu usted puede dominarlo. Por grande que sea su unción, repito, por grande que sea su unción, el espíritu no te va a llevar a bloquear un culto, ni a bloquear mi prédica, ni a bloquear lo que se está haciendo, porque es de orden. Y usted puede estar lleno de Dios, y si usted no se puede aguantar, usted puede irse de rodillas si quiere, y en silencio, gracias Señor. Pero de repente, como yo he visto, yo he estado en cultos que han sacado gente, porque interrumpen el desarrollo de lo que Dios viene haciendo. Entonces, cuando dice el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, es que el espíritu no te obliga. Si usted no quiere danzar, no dance. Eso quiere decir que no me digan que, no es que tengo que danzar obligado. No, el espíritu no te puede obligar. Usted se puede controlar. Y eso es lo que dice ahí. La Biblia es su propio intérprete. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo vi en una iglesia un día un hermano que lo quiero mucho, un pastor, y agarró a un hermano amigo mío saliendo de la iglesia, en la puerta, si le menciono el nombre lo conocen casi todos, y en la puerta después del culto ese pastor, amigo mío, le hizo así con la mano, le dijo, el espíritu me dice que te detestaba, no. Le dio, mira, Galín, después te voy a decir quién es, una persona, amigo de nosotros. Yo felicito a ese hermano por lo humilde, porque le dejó los dedos pintados en la boca. Que el espíritu lo puso, no, pero yo hay cosas que uno hace eso. Y lo grande es que le hizo así con la mano, y después que le dio para allá, con los dedos para atrás, tan otra vez, y tan, y yo me quedo mirándolo. El muchacho es conmigo que está hablando. Y él sale, estando yo ahí, y me retiro un poco. Y digo, que no me dé a mí. Parece que el espíritu no le dijo que me diera. Pero hay gente que en nombre del espíritu hacen cosas terribles. No, como que no cae en lo que dice aquí. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Yo le cuento cosas que la gente hace, diga atento que el Espíritu le dijo que usted se va a reír más de ahí. Pero todo eso muchas veces por la falta de formación cristiana. Creo que Egalín recuerda bien no una materia, se daba oficialmente en la iglesia, educación cristiana. ¿Tú recuerdas eso? La educación cristiana era una parte en la iglesia tan normal como tener una sociedad. Había un día en la semana para darle educación a la educación cristiana. Y esa falta de educación cristiana lleva a la gente a hacer tantas cosas. Y lo que yo le digo es poco para lo que ustedes ven en las redes sociales. Y todo eso que ustedes ven en las redes sociales hoy avergonzando el evangelio. A mí hay cosas que yo la veo y yo digo, Dios mío, ten misericordia. ¿Cómo están ridiculizando este evangelio? Todo eso es porque la gente no ha querido someterse a lo que la palabra le enseña.